En este video vamos a mirar cómo funciona el código en una macro, o sea, cómo está compuesto, qué partes componen el código de una macro. Entonces vamos a crear una macro y analizamos el código. Entonces vamos a crear una macro que me sirva para cambiar el desplazamiento entre las celdas. Por defecto, pues la macro se desplaza hacia abajo, ¿cierto? Cada vez que doy enter, hacia abajo. Entonces me gustaría que cada vez que dé enter no vaya hacia abajo, sino que se vaya hacia la derecha. Entonces vamos a hacer una macro que lo realice. Entonces para ello voy a utilizar aquí referencia relativa para que lo pueda hacer desde cualquier punto, y voy a grabar la macro. Entonces voy a colocarle el nombre de desplazamiento derecha y le voy a poner la combinación control D. Entonces cambia el desplazamiento entre celdas hacia la derecha. Aceptar. Entonces para hacer eso hay que ir a archivo, hay que ir a opciones, hay que ir a avanzadas, y acá donde dice hacia abajo le vamos a colocar derecha. Aceptar. Entonces cuando le dé enter va a funcionar de esta manera. Entonces detengo la grabación y puedo mirar cómo funciona por acá. Entonces aquí está desplazamiento derecha. Entonces en este momento está funcionando de esa forma. Entonces quiero volver a cómo funcionaba antes, que es hacia abajo. Entonces grabo otra vez otra macro. Entonces voy a colocarle desplazamiento abajo y le voy a poner la control coloquémosle A. Listo. Entonces sencillamente voy a archivo, acá en opciones también, avanzadas, y le coloco hacia abajo. Aceptar. Y detengo la grabación. Entonces ahí quedó. Entonces veamos cómo nos funcionan las macros. Entonces si le doy control D, queda funcionando hacia la derecha, y si le doy control A, hacia abajo. Entonces vayamos a la parte de cómo está compuesto el código. Entonces vamos aquí a Visual Basic y estamos en esta hoja. Entonces en este módulo van a estar los macros que hemos creado. Entonces observen que nuestro código en Visual Basic for Applications tiene esa estructura. Este se llama el protocolo de entrada y ese es el protocolo de salida. Aquí en la parte inferior tengo mi protocolo de entrada y mi protocolo de salida. Observen que este sub aquí me está nombrando, al ladito de sub está el nombre de la macro. Entonces yo le puse la macro desplazamiento derecha, y observen que acá estos puntos son se llaman comentarios.
Esos comentarios se colocan para comentar el código y, digamos, tener una especie de referencia de lo que nosotros hemos hecho en nuestro programa, en nuestro macro. Entonces, yo cuando hice el macro con la grabadora de macros le coloqué un texto. Entonces, eso es lo que quedó grabado acá. Entonces, le colocó el nombre de la macro y el comentario que yo puse cuando creé el macro con la grabadora de macros, que fue cambiar el desplazamiento entre celdas hacia la derecha. También podemos ver que está comentado el método abreviado para poder ejecutar esta macro, que fue control D. Y acá es algo que nosotros vamos a aprender que se llama los métodos. Básicamente, pues nos podemos dar una idea de lo siguiente. Miren que este x1 dice x1 to right, o sea, hacia la derecha. Entonces aquí dice move after return direction. Entonces el movimiento después del return es el enter. Entonces movimiento después de la dirección hacia la derecha. Entonces eso lo guarda en la aplicación. Y acá pues bueno, fue cuando le di cuando yo seleccioné la celda. Entonces seleccionar celda. Entonces ahí termina mi código. Y esta parte fue ya el otro macro. Entonces en este macro pues se llama desplazamiento hacia abajo. Yo le puse este texto, desplazamiento hacia abajo. Al acceso directo es control A. Y acá entonces yo le puse primero hice el clic en la celda, y aquí lo que estoy haciendo es el movimiento hacia abajo, se lo estoy asignando a la dirección después de return, después de un enter, y eso queda guardado en la aplicación. Entonces esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar, vamos a interpretar los códigos de nuestras macros. Entonces vamos a aprender que este tipo de texto obedece a una estructura, a un paradigma de la programación que se llama la programación orientada a objetos. Entonces de pronto los que hayan escuchado algo de lenguajes de programación, si han escuchado algo de Java, JavaScript, Python, C++, esos lenguajes C#, esos lenguajes son lenguajes orientados a objetos. Entonces nuestras macros nosotros las vamos a trabajar con ese paradigma. Entonces la siguiente clase va a ser entender qué es eso de una clase, qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método, qué es un atributo, para que podamos entender mucho mejor este tipo de sintaxis que nos muestra aquí el editor de Visual Basic. Es algo que, digamos, pues hay que entenderlo para luego hacer uso de estructuras de programación que nos permitan hacer cosas más complejas. Bueno, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que esto de acá se ejecute solamente
en nuestra hoja. Entonces eso por ejemplo lo hice acá con esta opción. Entonces como se dan cuenta, hay muchísimas opciones que podemos usar para trabajar con el editor de Visual Basic. Entonces, por ejemplo, aquí lo activé para la derecha. Voy a usar otra vez el editor. No tengo el editor. Entonces ahí está a la derecha. Entonces voy a copiar el código y lo voy a poner acá. Entonces le digo otra vez que se me hizo. Acá está. Voy a escoger otra vez mi worksheet y voy a cambiarlo y voy a poner el código esta vez para que lo haga hacia abajo. Entonces selecciono el worksheet y acá voy a escoger activar. Listo. Entonces cuando vuelva a mi hoja de cálculo y le dé enter, vamos a ver qué pasó. Entonces ya, es que no. Listo, activar y vuelvo acá, le doy enter y sigue igual. Vamos a ver por qué sigue igual. Démosle play. Ahora sí, me faltaba darle el play. Listo. Entonces miren que esto que yo estoy haciendo aquí de forma manual es lo que uno hace cuando activa una macro con, digamos, un icono, con un botón o con un método abreviado de teclado. Entonces yo puedo darle control D y otra vez queda funcionando hacia la derecha, control A hacia abajo. Y si lo quiero hacer pues aquí es del editor de macros, pues sencillamente lo hago como lo hice acá antes. Digamos, copio, entro a mi worksheet, a mi hoja de trabajo, pego el código, selecciono aquí activar y le doy play. Entonces ahí va a quedar hacia la derecha. Entonces si vuelvo acá, hacia la derecha. Listo. Entonces esta es la manera en la que funciona la estructura de una macro. Entonces vamos a tener una estructura, un protocolo de entrada, que es este, un protocolo de salida, y acá va a ir en nuestras sentencias, nuestro código, que lo vamos a analizar entonces el funcionamiento de lo que es una estructura de algo que se llama objetos. Vamos a aprender que es un método, y esto que está acá, entonces recuerden que se llaman comentarios. Los comentarios en este Visual Basic los hacemos con un símbolo que se llama la apóstrofe. Entonces lo que yo coloque con ese apóstrofe va a quedar comentado en verde. Entonces miren, por ejemplo acá, entonces eso va a quedar en verde. Entonces eso no va a ser tenido en cuenta por el editor. Listo. Entonces esto es el funcionamiento de una macro visto desde el editor de Visual Basic. Alcaldía de Mosquera, juntos hacia el futuro.